¿Acaso piensas que en el siglo XXI es difícil ser mujer? Créeme, en la Edad Media todo era mucho peor. Parte de la historia de la humanidad puede contarse a través de las luchas de las mujeres por sus derechos y un mayor reconocimiento de su importancia social. Hoy en día, las mujeres gozan de los mismos privilegios que los hombres en las sociedades occidentales. Derecho a voto, libertad sexual y reproductiva y salarios igualitarios son algunas de las muchas conquistas conseguidas por las mujeres a través de años de siglos de lucha. Sin embargo, no siempre fue así en el pasado. El valor innegable de las mujeres dentro de la sociedad ha comenzado a ser reconocido recientemente. Hace unos siglos, durante la Edad Media, nacer mujer era cualquier cosa menos un privilegio debido a la falta de derechos y a la discriminación constante que sufrieron las féminas en esa etapa. Con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, comenzó el periodo histórico conocido como Edad Media, el cual se extendió hasta el siglo XV. Mucho se ha escrito y dicho sobre esta época, pero casi todas las representaciones artísticas o literarias que han sobrevivido hasta nuestros días exaltan las figuras masculinas como héroes legendarios y grandes gobernantes, mientras que las mujeres son caracterizadas como princesas débiles que necesitan ser salvadas por el noble caballero, o como brujas y hechiceras que dañan a los inocentes. Durante los poco más de 1000 años que duró este periodo, el rol y los derechos de las mujeres fueron cambiando de acuerdo a su origen social y a los factores políticos y religiosos influyentes en cada momento. Pero podemos afirmar sin temor a equivocarnos que a pesar de los pequeños avances, la Edad Media se caracterizó por la discriminación femenina y de clase, la carencia de derechos fundamentales y la relegación a un rol secundario en la sociedad. Es por estas razones que en este video hablaremos sobre cómo era la vida de las mujeres durante la Edad Media. Pero antes de continuar, les invito a que se suscriban al canal para que no pierdan ninguno de nuestros videos. Durante el Medioevo, no existió una institución con mayor poder que la Iglesia. Su influencia en la vida de las personas era enorme, interviniendo en casi todos los aspectos de la sociedad. A nivel espiritual, la Iglesia regía las leyes morales por las que las personas debían determinar su comportamiento. Exhortaban aquellas llamadas buenas acciones, mientras que eran capaces de amonestar y hasta castigar físicamente a los considerados pecadores, que no eran otros que aquellos que desobedecían sus enseñanzas. A nivel económico, pocas familias nobles podían rivalizar con la Iglesia, pues ésta obtenía grandes riquezas a través de los diezmos, ofrendas y las ventas de indulgencias, que no eran otra cosa que la venta de perdones para los pecados. Con un músculo económico enorme, la Iglesia era capaz de influir en la política, tomando partido en los conflictos y guerras de acuerdo a sus intereses. Además, desde el siglo VIII el Papa contó con el ejército pontificio, mediante el cual consolidó el poder militar de la Iglesia. Gracias a todos estos factores, la Iglesia medieval era la encargada de proporcionar la visión general de la vida y el papel que cada individuo debía desempeñar en ella. Algo parecido a los influencers de Instagram en la actualidad. Durante el Medioevo, la Iglesia ejerció una profunda influencia en los derechos de las mujeres y en la visión que la sociedad tenía de ellas. El cristianismo demonizó a las mujeres a través de la historia de Eva, quien habría provocado la caída en desgracia de la humanidad al desobedecer a Dios en el jardín del Edén. Pero al mismo tiempo, fueron elevadas gracias a la figura de la Virgen María, cuyo Hijo, Jesucristo, habría redimido esa caída. Esto provocó dos visiones sobre la mujer. Por un lado, eran vistas como unas figuras tentadoras y malvadas, capaces de hacer caer a los hombres en pecado, apartándolos de los caminos de Dios. Y al mismo tiempo, se les exigía un comportamiento de bondad, nobleza y sumisión, como el que se le atribuía a la Virgen María. Esta dualidad no permitía lugar a una visión razonada de la mujer como individuo, por lo que en distintos periodos prevaleció un criterio u otro. En las primeras etapas de la Edad Media, la sociedad insistió en el carácter tentador de las mujeres, mientras que, a partir del siglo XII, con el aumento de la popularidad del culto a María y el surgimiento de conceptos como el amor cortés y galantería,
se insistió mucho más en los atributos nobles de las féminas. Aún así, la Iglesia continuó atacándolas por no reflejar la perfección de la Virgen. Vamos, que los hombres exigían que fuesen santas como la Virgen, pero ellos no eran como Cristo. En fin, la hipocresía. Por su parte, la aristocracia se encargaba de que cada persona permaneciera en el lugar que debía ocupar en la sociedad. Esto lo lograba mediante el sistema feudal que organizaba a las personas en 3 clases sociales: nobleza, clérigo y siervos. Obviamente, los derechos de la mujer y sus oportunidades de crecimiento personal quedaban delimitados por la clase social a la que pertenecía. Aunque esto último no es que haya variado mucho en la actualidad. En una sociedad dividida en 3 clases sociales, las mujeres que pertenecían a la clase de los siervos eran las más afectadas por la discriminación. En el sistema feudal de la Edad Media, las mujeres campesinas vivían una vida dura y marcada por las dificultades. Su labor era básicamente el cuidado del hogar y la crianza de los hijos. Pero esto no era una tarea sencilla. No era como en la actualidad, que vas a un supermercado y compras la ropa de tus hijos y su comida baja en grasa y en gluten. No, tampoco había lavadoras, maquillajes o manicuras. Todo era trabajo duro y esfuerzo. De una mujer se esperaba no solo que supiera cocinar, sino que también se encargara de otras responsabilidades como vestir a su familia. Sí, como lo escuchas. Las mujeres eran las encargadas de confeccionar la ropa de sus hijos y esposo. ¿Y cómo lo hacían? Pues el proceso era de todo menos sencillo. Empezaba con trasquilar a las ovejas y preparar esa lana hasta convertirla en hilos, que luego se convertirían en piezas de telas. Después de todo este proceso, que era bastante largo, debía cortar y cocer las prendas de ropa. Créeme, he abreviado mucho el procedimiento. Además, las mujeres debían ayudar a sus esposos en las tareas agrícolas y la producción de alimentos. También transportaban agua y recogían leña. Y no era raro encontrar a mujeres panaderas o artesanas que trabajaban en los negocios de sus padres o maridos. Eso de que las mujeres no trabajaban en la antigüedad es una mentira. Ellas han trabajado en todas las épocas. Otra cosa es que se les haya pagado. De igual manera, ser madre era algo clave en las vidas de las mujeres medievales, en una sociedad en que la esterilidad era considerada una maldición divina. Las mujeres del medioevo se embarazaban constantemente y daban a luz muchas veces durante toda su vida. Lo difícil no era tener un hijo, sino mantenerlo vivo. No era extraño que los bebés falleciesen al nacer o durante el primer año de vida. Después, durante sus primeros 5 años de existencia, muchos se enfermaban y fallecían. Eso sucedía porque el movimiento antivacunas en la Edad Media era muy fuerte y prohibía la vacunación de infantes recién nacidos. Por otra parte, no es un secreto que las mujeres no podían escoger quién sería el hombre con el que pasarían el resto de sus vidas. Sin embargo, contrario a la creencia popular, en la Edad Media no eran sus padres quienes elegían al futuro esposo de sus hijas, sino el mismísimo señor feudal. Y es que, aunque los campesinos y siervos no eran esclavos, tampoco poseían plena libertad. Sus derechos quedaban sometidos a la autoridad del señor feudal que controlara las tierras en las que vivían, y era éste quien decidía quién se casaba, cuándo se casaba y hasta con quién se casaba. Cuando las niñas alcanzaban la edad apta para el matrimonio, que en la actualidad sería la adolescencia, el señor feudal decidía les buscaba un esposo acorde a sus propios intereses. Casi siempre era otro siervo suyo, por lo que así evitaba la emigración de su mano de obra hacia el territorio de otro señor. Lo cierto es que el señor feudal debía proteger a todos sus siervos en teoría, pero en la práctica las mujeres se encontraban desprotegidas, por lo que sufrían abusos constantemente. Esto incluía maltrato físico y sexual por familiares y otros hombres como campesinos, caballeros y nobles. Además, en los periodos de guerra, las mujeres eran abusadas durante las capturas de las ciudades. Por ejemplo, no fue hasta el siglo XI la Iglesia decretó que el abuso sexual era un crimen contra la mujer. Hasta entonces, se consideraba que el afectado por semejante acto eran el padre o el esposo de la abusada.
Sin duda alguna, era muy difícil para una mujer campesina ascender en el escalafón social, por lo que las que mostraban devoción religiosa preferían comenzar una vida dedicada a la iglesia y entraban a los conventos. Las mujeres campesinas que huían del maltrato buscaban una mejor educación o simplemente tenían vocación religiosa, ingresaban en los conventos para monjas. Sin embargo, pocas veces las féminas de una clase social tan baja eran aceptadas, por lo que su función principal dentro de las instalaciones era trabajar como sirvientas y ayudantes. Si estas mujeres no poseían el apoyo de un noble o un clérigo, tenían muy difícil poder convertirse en monjas. A veces, la iglesia recogía niñas pobres de pequeñas y las criaban en el convento, porque así era más sencillo enseñarlas a ser sirvientas. No obstante, las campesinas no eran las únicas mujeres que entraban a los conventos buscando convertirse en monjas. Algunas viudas y mujeres mayores también decidían pasar el resto de sus días refugiadas dentro de las paredes de los conventos. Por lo general, estas eran mujeres que habían perdido a su esposo e hijos. Estas buscaban protección o vivir en una especie de retiro espiritual, y casi siempre conseguían acceder después de haber donado sus bienes y tierras a la iglesia o luego de haber fundado directamente un convento ellas mismas. Pero con el aumento de la demanda de mujeres que buscaba acceder a los conventos y desarrollar una vida dedicada a la religión, las autoridades eclesiásticas decidieron endurecer aún más los requisitos para ser monja. Es en siglo XIII que la Iglesia tiene una grandísima idea. La mujer que desee dedicar su vida a Dios deberá pagar una dote. El tener que pagar limitó aún más la entrada de mujeres campesinas a conventos de prestigio, cuyos grupos de monjas estaban conformados prácticamente de hijas de familias nobles. Las mujeres de la clase alta que dedicaban su vida al servicio de la Iglesia solían ser segundas, terceras y hasta cuartas hijas de sus familias. O sea, para ellas no alcanzaba la dote. Y al no poder casarse con un buen partido, sus familias las enviaban a dedicar su vida a Dios. Podemos afirmar que ser monja era como ser de la Guardia de la Noche en el universo de Juego de Tronos. Había muchas razones por las cuales una chica de familia rica entraba a un convento, pero casi siempre era porque sus padres no querían o no podían pagar una gran dote para asegurarle un buen matrimonio. También existían familias que enviaban a sus hijas para mejorar o afianzar relaciones con la Iglesia. Y por último, siempre existían mujeres que preferían pasar el resto de sus vidas como monjas antes que casarse en un matrimonio arreglado y ser infelices. No obstante, también existieron mujeres de gran fe y vocación religiosa que decidieron dar este paso en sus vidas por voluntad propia. Con el paso del tiempo, algunas de estas mujeres podían llegar a ocupar cargos como el de abadesas y tener bajo su control tierras, rentas y otras mujeres. La verdad es que no fueron pocas las mujeres dedicadas a la religión que causaron un impacto durante la Edad Media. Un ejemplo de esto sería Hildegarda de Bingen, una monja alemana que durante el siglo XII destacó en varios campos como la mística, filosofía y medicina, además de que era escritora y músico. A Hildegarda se le atribuyen la autoría de varios textos sobre medicina, teología y naturaleza. Todo su trabajo la hizo alcanzar un prestigio alto, lo que la convirtió en una de las mujeres más importantes de su tiempo. Aún así, las mujeres que ingresaban en los conventos con la esperanza de obtener una educación solían quedar decepcionadas, pues muchas autoridades religiosas concordaban que no era necesario tener monjas que supieran leer y escribir. Y ahora es cuando me preguntas, ¿y cómo aprendían las oraciones y demás textos religiosos? Y la respuesta es, no lo sé. Es broma. Repetían todo varias veces hasta aprenderlo de memoria. Aunque en muchos conventos sí se enseñaba a leer y a escribir y se brindaba una educación de alta calidad. Pero la vida dentro de los conventos era estricta. La mayoría de estas instituciones seguía la regla de San Benito, por lo que organizaban su día alrededor de la oración, el trabajo y el estudio. La jornada solía comenzar generalmente entre las 2 y las 4 de la mañana para realizar la primera oración del día. Luego había que realizar oraciones al salir el sol,
después cada 3 hasta el atardecer y una última en la noche, antes del silencio. Cuando no se oraba a Dios, las monjas se dedicaban a realizar trabajos manuales como la agricultura, costura, encuadernación y cocinar. También realizaban lecturas espirituales de libros religiosos, escribían manuscritos y se dedicaban a la enseñanza si el convento tenía escuela adjunta. Vamos, que allí no se aburría nadie. Se realizaban ayunos frecuentes y se abstenían de carne, lo que volvía a los conventos un lugar ideal para veganos, pero uno pésimo para los anémicos. La vida diaria giraba en torno a la relación espiritual con Dios, por lo que el silencio estaba muy bien valorado, sobre todo en las horas de trabajo y mientras se comían el pan, legumbres, frutas y verduras que solían componer la dieta. Pero, aunque las mujeres en los conventos tenían la posibilidad de escribir, crear y hasta liderar, debían obedecer absolutamente el reglamento interno de la institución. Casi no podían tomar decisiones por sí mismas. Y a partir del siglo XIII, la Iglesia impuso una clausura estricta, prohibiendo a las monjas salir de las instalaciones, relacionarse con hombres y hasta se restringieron las visitas familiares. Ya hemos hablado sobre la situación en la Edad Media de las mujeres nacidas en familias campesinas y aquellas que dedicaban su vida al servicio a Dios. Ahora toca el turno de hablar sobre la realidad de las mujeres nobles, que aunque viviesen una vida más acomodada, sufrían igualmente restricciones sociales. Las mujeres que pertenecían a la clase adinerada tenían su rol claramente definido por la familia, el matrimonio y la política. Su educación comenzaba a muy temprana edad en casa o en otro castillo noble, pero siempre bajo la supervisión de alguna dama de mayor edad. Era importante que dominasen los buenos modales y cortesías del feudalismo. También debían aprender sobre religión y a recitar los rezos en latín. Obviamente debían aprender labores como costura, bordado, canto o música. Y si eran hijas herederas o se esperaba que llegasen a administrar un feudo, debían conocer las formas de administración del hogar. Pocas de estas chicas sabían leer o escribir bien, aunque, si su familia lo permitía, algunas podían recibir una educación más avanzada. Sin embargo, para las hijas no había nada más importante en su vida que el matrimonio. Y es que las familias nobles utilizaban a sus hijas como monedas de cambio al momento de establecer relaciones diplomáticas para sellar alianzas, adquirir tierras o escalar socialmente. Aunque el consentimiento de la mujer para el matrimonio era teóricamente requerido, la mayor parte del tiempo se ignoraba su voluntad. Y al igual que sus pares campesinas, las mujeres de origen noble se casaban a muy temprana edad, usualmente entre los 12 y 16 años. Entonces se marchaba a vivir con el esposo, lo que podía ser en algún lugar alejada de su familia. Muchas veces la muchacha no conocía a su futuro marido hasta que llegaba el momento de la boda. Esto sucede en la actualidad, y es que muchas veces no conoces a tu pareja hasta que te casas con ella. Después de consumar el matrimonio con el señor feudal, la mujer asumía su rol como señora del castillo o feudo. Este cargo incluía varias responsabilidades. Su labor de todos los días consistía en supervisar la economía doméstica, los sirvientes, las cosechas, administrar las reservas de alimentos y atender el bienestar del castillo. Otras veces, debían encargarse del liderazgo y administración de las tierras en ausencia de su esposo. Si el señor se encontraba fuera de sus tierras por alguna razón, era la mujer la encargada de velar por la recaudación de impuestos, atender a los siervos e impartir la justicia local. Estas funciones también podían ser asumidas por ella en caso de tener que actuar como regente, si su esposo moría y el heredero era menor de edad. Aunque las mujeres no podían reinar, algunas tuvieron una gran influencia política durante la Edad Media, como fueron los casos de Brunegilda, reina de Austrasia, Leonor de Aquitania, quien fue reina de Francia y luego de Inglaterra, y participó en cruzadas y gobernó territorios extensos. También sobresale la reina Isabel I de Castilla, más conocida como la Católica. Muchas de estas mujeres nobles se convirtieron en mecenas de artistas y trovadores o apoyaron económicamente importantes proyectos. Un ejemplo de esto es la reina Isabel la Católica,
quien apoyó a Cristóbal Colón en la búsqueda de las Indias Occidentales, lo que derivó en el descubrimiento de América. Pero al igual que cualquier otro asunto en la Edad Media, el rol de la mujer dentro de la sociedad no fue estático. Y a medida que pasaron los siglos, éstas fueron disfrutando mayores oportunidades. A pesar de la visión oficial de que las mujeres eran ciudadanas de segunda categoría, los registros históricos como documentos legales y archivos de los gremios demuestran que las mujeres durante la mayor parte de la Edad Media se ganaron la vida en los mismos oficios que los hombres. También eran muy apreciadas como artistas, artesanas y comerciantes. Muchas fueron cerveceras, camareras, panaderas, artesanas o tejedoras. Y a medida que el auge del comercio fue provocando la aparición de la clase media, los derechos de las mujeres aumentaron. Las mujeres que formaban parte de la nueva burguesía podían trabajar con sus esposos y padres en determinados oficios, y con frecuencia, cuando los hombres morían, ellas les sucedían al frente del negocio. Eso sí, al no ser consideradas como entidades legales, solían cobrar menos dinero que un hombre, lo que provocó más de un problema. A las tiendas les era más rentable contratar a una mujer que a un hombre, y a medida que esta práctica se hacía más común, los hombres se vieron amenazados por la pérdida de empleo y tomaron represalias como restringir la entrada y participación femenina en los gremios. Pero las mujeres siempre supieron enfrentarse a las dificultades que la sociedad les puso y salir adelante. Se hicieron cargo de negocios, y cuando se les imposibilitó participar en los gremios, fundaron los suyos propios. La Iglesia fue reconociéndolas poco a poco como individuos de valor. No hubo reto demasiado grande que no supieran solventar, y sostuvieron tierras, ciudades y reinos cuando fue necesario. En fin, larga vida a las mujeres.